Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos a El origen de la fuente única, blog número 2. La primera experiencia consistió en tener conciencia de su existencia. La llamaron vida. En un principio, esta se generaba por movimientos incontrolados, pero a través de las vivencias fueron dominándolos y uniéndolos a un nuevo elemento llamado deseo, que a su vez produjo otro al que denominaron ritmo. Este se desarrolló con cadencia, armonía, creando con ello la vibración, y este elemento generó los colores. Aquí tenemos que ya se generan tres nuevos elementos como son el deseo, l- mm, la vibración, el ritmo y los colores. Bueno, continuando, tenemos, cada uno de estos tenía un significado diferente. Y cuando los infinitos colores comenzaron a surgir, los hijos pensamientos descubrieron de dónde procedían. Observaron pequeños y minúsculos cristales que chocaban y se fundían en sí formando figuras. Ellas surgían por el deseo, el ritmo, la vibración y el color. De esta manera nació un nuevo elemento llamado forma. Amigos, recuerden que esta es una información que recibimos de los mundos mentales de la octava y novena densidad de Alpha Centauri. Información para que ustedes lo puedan discernir y cada uno toma su propia verdad. Lo importante es abrir conciencia. Bueno, continuando. Luego, el ser pensamiento comenzó a ordenar y clasificar este conjunto de elementos a través de sus propias experiencias. Cuando unió los elementos unos con otros, obtuvo resultados insospechados, que podían ser de gran utilidad o de menos utilidad. De esta manera se creó la diversidad, que correlacionó los datos creando el conocimiento. El cúmulo de información activó el entendimiento y juntando los dos generó la recopilación y la continuidad. Este resultado formó la causa y el efecto. Y todo este compendio informativo creó la sabiduría. Aquí nos están explicando y contando qué es la sabiduría. Bueno, otra información que nos dice la siguiente. Hasta aquí, el ser pensamiento estaba muy satisfecho de su investigación y trabajo. Se sentía pleno de esperanza porque estaba cumpliendo con lo que se había propuesto. Ordenar de forma perfecta esa creación que crecía cada vez más. Según esto, el origen de la fuente o la fuente única nos está mostrando que a medida que hay más sabiduría y conocimiento, pues más va creciendo. Bueno, a medida que mezclaba los elementos nuevos, nuevas experiencias surgían, con mayor o menor utilidad. El ser pensamiento, abocado a tanta responsabilidad, no percibía ninguna importancia a las creaciones de menor utilidad, simplemente las archivaba, acumulándolas como desecho de la creación. Fue tanta la concentración de esos elementos desechados que comenzaron a ocupar espacios destinados para los elementos útiles. Y así todo, continuaron sin darle importancia y dejando para más adelante la solución del problema. Ignorancia, no tenían el conocimiento de que algún día esas creaciones se volcarían contra ellos. Es decir, que esa, digamos que esos elementos, iban surgiendo nuevos elementos y algunos, ellos se consideran de mayor
y otros de menor utilidad. Los de menor utilidad los iban archivando. Más adelante nos dirán qué pasó con esos elementos que se iban archivando, que eran de menor utilidad y que no se usaban. Bueno, continuando. Los seres pensamientos que se encargaban de mantener todo en orden y sobre todo los que se encontraban muy cerca de esos elementos relegados, comenzaron a mostrar síntomas de desorden, falta de continuidad, debilitamiento y lentitud. Se enfermaron. Lo que ellos no sabían era que ese cúmulo de elementos descartados corroía, oxidaba, aniquilaba y transformaba lo sutil en denso, lo claro en oscuro, el ritmo en arritmia, las vibraciones altas en vibraciones bajas, etc. Asustados, los seres pensamientos no sabían lidiar con ese problema. No tenían los experimentos, no tenían los recursos ni el entendimiento para ello. Comenzaron a tratar de rectificarlo realizando miles de experimentos, pero sin ningún resultado. Mientras tanto, el principio único continuaba creando, desorbitadamente, ajeno a toda esa realidad. Implícitamente nos está diciendo que el principio único olvidó de pronto aquellos elementos que no se utilizaban, que eran de menor importancia y que se fueron acumulando como desechos. Bueno, cada uno pues toma su propia conclusión. En vista de esos problemas, los seres pensamientos tuvieron que clasificar y ordenar nuevamente la realidad. Habían surgido elementos contrarios y desconocidos. Ellos entendieron que esos elementos, a pesar de ser afines o tener su afinidad, no se podían mezclar porque no eran iguales. Mientras uno enfermaba porque era de colores oscuros, sin cadencia ni ritmo y daba resultados nefastos, el otro poseía ritmo, cadencia y colores claros. Los tuvieron que clasificar y separar. Los llamaron energía de resultado positivo y energía de resultado negativo. Aquí en un orden lógico como para expresarlo, nos están mostrando que lo que de pronto es más oscuro, pues tiende a ser lo que ellos consideran energía de resultado negativo. Y lo que es más claro, pues es como energía de resultado positivo. Es una forma de contarnos o hacernos entender a nosotros los humanos de cómo se dan los dos frentes. Sin embargo, no quiere decir que lo oscuro sea negativo, ni que todo lo claro sea positivo. Cada quien define. Los seres pensamientos del resultado negativo se sentían impotentes y desesperados. Comenzaron a percibir que sus reacciones ya no eran las mismas. Su energía de pensamiento se había descontrolado. Ellos habían sido creados perfectos, a imagen y semejanza del Creador. Y ahora la fealdad y la distorsión estaban invadiéndolos. Ya no podían trabajar y ordenar sensaciones nuevas. Se iban apoderando de ellos. Ya no reaccionaban igual que los otros. Con pena y dolor, los seres pensamientos que se habían mantenido sanos y útiles tuvieron que separarse de ellos, pues esa negatividad los podía contagiar. Aquí ya encontramos el primer distanciamiento. Y donde esos seres pensamientos consideraban que los que estaban sanos eran de energía más positiva y los que estaban no, y los que estaban insanos pues eran de energías negativas y que se podían contagiar. Bueno, continuamos. Antes de separarse, los pensamientos útiles colocaron un cristal con toda la información dentro de la pineal de sus hermanos enfermos, o sea, la glándula pineal. Este cristal recopilaba toda la sabiduría que ellos tenían, toda la esencia del conocimiento y entendimiento, para que ellos jamás olvidaran y,
si algún día llegaban a curarse, pudiesen recordar que eran hijos del principio único, que salieron de él y que regresarían a él. Cuando los seres pensamientos fueron separados, sensaciones horribles y vibraciones densas se posesionaron de ellos. El ritmo emitía ruidos espantosos, los colores dejaron de brillar y la oscuridad los envolvió. Sus formas se retorcieron de dolor, rabia e impotencia. Sensaciones totalmente desconocidas los invadieron. Ojo lo que dice acá. Se había creado un universo paralelo, totalmente contrario y diferente al que conocían y al que estaban acostumbrados. Cuánta soledad, cuánto dolor. Perdidos en la oscuridad de sus propios pensamientos, se sintieron abandonados, separados del centro y de su amado creador. Bueno, y continúa la información que nos están dando de las densidades octavia y novena densidad de los seres pensamientos de Alfa Centauri. Dice, los seres pensamientos positivos y útiles luchaban para recuperarlos. Nuevas experiencias surgían. Se usaron infinidad de métodos y técnicas, mas fue inútil. Muchos se ofrecieron voluntariamente para experiencias de cura que no lograron su cometido. A pesar de tanta soledad y dolor, los seres pensamientos separados sintieron dentro de ellos un elemento desconocido, la fuerza. Era un elemento nuevo que los impulsó a continuar y lo llamaron supervivencia. Sintieron que aún existían los conocimientos adquiridos, que el entendimiento y el deseo no habían desaparecido de sus pensamientos y que tal vez con lo poco que restaba, ellos podrían liberarse de esa situación aparentemente sin salida. Pensaron que lo primero que debían hacer era no desaparecer, sino, por el contrario, vivir. Si el principio único los había creado a su imagen, entonces ellos lucharían con todos los medios disponibles para ocupar un lugar en su creación. Así pues se unieron, se reconocieron y juntaron importantes datos que cada uno de ellos aportó. Clasificaron las informaciones y las distribuyeron en grados y de jerarquías. Separaron aquellas que se encontraban en peores condiciones de aquellas que estaban mejor, porque eran estas últimas quienes se encargarían de continuar. Aún podían hacerlo, estaban conscientes de su realidad, sabían que se encontraban distorsionados, sin luz del conocimiento, sin ritmo ni frecuencia. Ojo. Apenas recibían los colores, mas ellos lucharían y no se dejarían vencer. Apenas percibían los colores, perdón. Mas ellos lucharían y no se dejarían vencer. Mas aún después de haber experimentado la grandeza de la creación y de su creador, el principio único. Sabían que habían perdido el paraíso, su cielo y su luz. Fin del blog número 2. Bueno amigos, acá les dejo la información. Espero la disciernan y cada quien pues reciba y tome lo que considere que es para bien del origen de la fuente única, el principio único. Chao amigos, bye bye.